Ahí estamos, nos estamos viendo. Sí tenemos las diapos ahí bien. Ok, perfecto. Vamos a empezar con ventilación mecánica y vamos a ver igual, definición, procedimiento. Es un procedimiento de sustitución temporal de la función ventilatoria realizada por distintos motivos patológicos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando vamos a ventilar un paciente o le vamos a someter a ventilación mecánica? Es nada más para que nos dé tiempo de curar a ese paciente, ¿no? Entonces, ahorita el paciente está haciendo demasiado esfuerzo ventilatorio, no puede respirar por sí solo y nosotros vamos a darle un aporte, vamos a darle un soporte a ese paciente. Bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos fisiológicos que no está cumpliendo ese paciente? Pues mantener el intercambio gaseoso y esto lo vamos a hacer mejorando la oxigenación arterial, ¿sí? Reducir el trabajo respiratorio, vamos a ayudarle a reducir ese trabajo, incrementar el volumen pulmonar, ¿sí? Y esto, pues, abriendo la vía aérea, las unidades alveolares en caso de que lo necesite. Los objetivos clínicos son mejorar la hipoxemia, aliviar la disnea, aliviar el sufrimiento respiratorio, corregir acidosis respiratoria, o sea, como les digo, con el ventilador vamos a poder modificar ciertos parámetros de la gasometría, resolver o prevenir la aparición de atelectasias, permitir el descanso de los músculos respiratorios, y esto sale en ocasiones hasta contraproducente, ¿no? Cuando ya estamos ventilando por bastante tiempo y ahora hay que restablecer ese funcionamiento de los músculos respiratorios, ¿verdad? Porque ya se terminan debilitados esos músculos respiratorios. Acuérdense que un músculo que no se utiliza, pues empieza a atrofiar. Entonces, estabilizar la pared torácica cuando tenemos inestabilidad. Más indicaciones de la ventilación mecánica, pues el estado mental con escala de Glasgow menor de 8 puntos, o sea, de 8 puntos para abajo. Abajo de 9 es tubo, ¿sí? Trabajo respiratorio. Esto se considera excesivo si existe taquipnea mayor a 35 respiraciones por minuto, ¿sí? La fatiga de los músculos inspiratorios, que haya asincronía toracoabdominal, ¿sí? Estos signos faciales de insuficiencia respiratoria grave, dilatación de los orificios nasales, el aleto nasal, el tiraje intercostal, la ansiedad del paciente, ¿sí? Entonces, agotamiento general del paciente, imposibilidad del descanso y el sueño, o la parada respiratoria, simple y sencillamente. Bien, ahí tenemos varios tipos de ventiladores. Vamos a pasar los ventiladores que comúnmente nosotros manejamos allí en el instituto donde laboro. En esta imagen, me gusta poner esta imagen siempre primero para explicarles, pues, más o menos cuáles son las partes de un ventilador. Tenemos aquí un ventilador Drager. Este ventilador consta de un monitor, ¿sí? Tenemos un monitor aquí donde podemos ver reflejadas estas curvas de presión, las curvas de flujo, las curvas de volumen, y luego vamos a tener su caja o su compresor. Vamos a tener aquí una caja donde tenemos el compresor. Este ventilador trae un compresor integrado, el cual al momento, al nosotros no tener el aporte de aire, una toma de aire, él da el aporte de aire, trae su compresor de grado médico, obviamente. Entonces, él nos va a estar generando, pues, ese aire necesario, para combinarse con el oxígeno, el cual sí debe tener su toma de oxígeno conectada, ¿sí? Para poder proporcionar esa ventilación en el paciente. Tenemos aquí en esta parte, aquí esta tapa se abre y aquí tenemos un sensor de flujo. Ese sensor de flujo es un tubito como un cono bilateral donde tiene unos hilos súper, súper, súper pequeños, súper delgaditos que se ven a contraluz y eso apenas se ven, ¿sí? Y que son esos sensores de flujo. Bien, en ocasiones esos sensores se dañan y el ventilador empieza a alarme y alarme y alarme y alarme y alarme y es nada más para el cambio de ese sensor de flujo. Bien, entonces tómelo en cuenta en ocasiones que está alarmando el ventilador y no quiere ciclar y no quiere ciclar y muy probablemente pueda hacer eso. Chequen primero esto. Bien, entonces los ventiladores tiene su brazo aquí, un brazo que es un sostén para el circuito o el espacio muerto. El espacio muerto pues son las mangueras corrugadas, ¿no? Los tubos corrugados, tenemos un espacio muerto. Y se fija, aquí tenemos otro cuadrito que es la cascada, conocemos como cascada, esta cascadita
tiene una planchita que calienta, lo cual aquí se conectan unos sensores que van hacia el inicio de la parte inspiratoria. Este va por la parte inspiratoria, si se fija aquí, esta es la salida inspiratoria, llega a la cascada, de la cascada sale por parte inspiratoria también hacia el paciente. Entonces aquí tenemos la expiratoria que va directo a lo que es el ventilador. Aquí tenemos un recolector de pérdidas insensibles. Aquí debe de haber un filtro, falta un filtro aquí, uno aquí, que es un filtro antibacterial. Ese no es una nariz, hay que ver las indicaciones del material. Este no es, el que va aquí no es una nariz, es solamente un filtro antibacterial, ¿sí? Entonces ese filtro evita que nuestro ventilador llegue a contaminarse o llegue a ingresar patógenos, ¿no? Que vienen directamente del paciente. Entonces aquí se debe conectar un filtro. Aquí más adelante tengo una nariz. Bueno, antes de hablar de la nariz, vamos a hablar de lo que es la cascada. Entonces, la cascada es una humidificación activa donde vamos a proporcionarle humidificación al paciente. Vamos a fluidificar, vamos a hacer más fluidas esas secreciones, y vamos a proporcionar una temperatura adecuada en el aire, ¿sí? Para esto va este sensor que sale, va un sensor directamente hacia la Y para ver a qué temperatura sale y a qué temperatura ingresa el aire a nuestro paciente, ¿sí? Y esta cascada que es automática pueda autorregular la temperatura, ¿sí? Porque también si no tenemos estos sensores, la cascada está trabajando al máximo. Y es más, esta cascada en específico, si no tenemos esos sensores, uno, no calienta y dos, está alarme y alarme y alarme. Y una de las cosas que pasa comúnmente en las unidades de cuidados intensivos es no manejar el estrés del paciente. Ese paciente que está intubado, imagínese usted, cierre sus ojos, inmovilice su cuerpo, no puede moverse y a lo mejor se le termina el midazolam, ¿sí? Se le termina el propofol, se le termina la sedación y de aquí a que le cambian la sedación, ¿sí? Este, tiene una pequeña ventana, ¿no? Entonces, el estar usted apenas despertando con un tubo en la garganta que parece provocando reflejo vagal, ¿sí? Y usted estar, digamos, estresado, que no sabe dónde está, no sabe qué día es, no sabe absolutamente nada. Y todavía, o sea, es impensable que digamos que llega a pasar este tipo de situaciones donde hay ruidos, ¿sí? Alarmas por todos lados. Usted no sabe ni siquiera por qué se escuchan esos ruidos o esas alarmas. Y eso es estresar al paciente, chicos. Hay que tener mucho cuidado con el estrés del paciente. En el caso de enfermería, evitar hacer ruido en las salas de la unidad de cuidados intensivos. Ahí tenemos que tener esa ética, ¿no? De guardar silencio, y tener nuestras alarmas siempre bien calibradas. Y si una alarma está sonando es porque algo está pasando en el ventilador. Tenemos alarmas preventivas y tenemos alarmas urgentes. Las alarmas preventivas tienen un sonido, diferentes marcas de ventilador, diferente alarma e intensidad de la alarma. Y tenemos alarmas urgentes. Si vemos una alarma preventiva, hay que ir a ver qué es lo que está pasando con ese ventilador, con ese paciente. Si tenemos una alarma urgente, hay que acudir inmediatamente. Sí, porque algo puede estar pasando. Muy probablemente se zafó el tubo, se extubó el paciente, X o Y. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el espacio muerto, una Y, y aquí se pone también lo que es el circuito cerrado. Ok, la nariz. Si no tenemos una humidificación activa, vamos a poner una humidificación pasiva, que viene siendo la nariz. La nariz es esta que está aquí, esta que está aquí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un dragger también, pero un dragger tipo Sabina. Aquí tenemos esta nariz, este filtro. Va a generar lo mismo que una cascada, va a ser lo mismo que una cascada, lo mismo que nuestra nariz fisiológicamente, ¿sí? Calentar, filtrar y humidificar
el aire que nosotros estamos respirando. Bien, entonces es muy importante tenerlas. No podemos estar ventilando un paciente sin humidificación, ¿sí? Si no tenemos nada, esto lo que va a generar es que el aire salga, entre al organismo seco, frío y esté generando tapones enormes en los tubos y esto genera alto riesgo en el paciente. ¿Por qué? Porque vamos a tener o que cambiar ese tubo, ¿sí? O vamos a someter a nuestro paciente a un periodo de hipoxemia. Bien, entonces hay que tener en cuenta esto. Aquí hay un soporte con unos ganchitos que le decimos nosotros la mariposa. Esa mariposa o ese artefacto es para colocar nuestros tubos, ¿sí? Muchas de las veces lo tenemos completamente rígido, completamente sujetado en una sola posición. Y cuando no tiene juego, tiene un pequeño juego, hace sí, una articulación ahí, tiene un pequeño juego. Si no tiene ese juego, nosotros con cualquier movimiento que hagamos en el ventilador o en el brazo, vamos a estar jaloneando el tubo. Ahora sí, como coloquialmente se dice, vamos a estar dando jalones al tubo, ¿no? Entonces, si le damos, si lo tenemos sujeto, pero no lo tenemos completamente rígido, que le demos algo de juego, entonces al momento de haber un pequeño movimiento en el ventilador, él va a soportar ese juego y el tubo no se va a estar moviendo de la misma manera. Entonces hay que tener esos pequeños detalles, créanme que sí son importantes. Aún así en los pacientes pediátricos que en realidad cualquier movimiento puede llegar a extubar al paciente. Bien, entonces aquí tenemos, para conocerlo, pues, de los que manejamos, pues un Sabina, ¿sí? En el monitor pues tenemos el área de presión, de curvas de presión, ¿sí? Las curvas de flujo y las curvas de volumen. Aquí tenemos que tener una sincronización. Esto debe estar completamente de este puntito a este inicio de la depletación, a este inicio, este término de la presión. Aquí debemos de tener una raya, ¿no? O sea, una raya imaginaria donde vamos a tener una sincronía ahí. Bien, entonces tenemos parámetros digitales que nos va a arrojar el ventilador y parámetros que nosotros vamos a modificar en el ventilador. Nosotros podemos modificar todos estos parámetros según el modo y la modalidad que están acá arriba, ¿sí? Según el modo, la modalidad en lo que tengamos el paciente, ¿sí? Son según los parámetros que nos va a pedir el ventilador o va a requerir el ventilador. No todos los parámetros, los modalidades piden los mismos parámetros y también varía de acuerdo a la marca del aparato. Bien, mire, esta es la mariposa. Entonces aquí si la presionamos todo completo, si se fija aquí, vamos a tener todo esto rígido. Pero si le dejamos un poquito, no tanta presión aquí, vamos a tener un juego. Esta es una bolita y está dentro de es como una articulación. Bien. Aquí tenemos un vela, famosísimo vela por estos lados. Entonces aquí, si se fija, lo tenemos por volumen y es una modalidad de CIMB. Entonces aquí tenemos este vela con todos estos parámetros que nos está pidiendo el paciente. Bien, todos los parámetros que nos pide. Y igual, curva de presión, curva de flujo, curva de volumen. Bien, tenemos de izquierda a derecha en una línea el tiempo y de abajo hacia arriba en una línea los parámetros, ya sea la cantidad de volumen, el flujo y la presión. Por lo tanto, aquí vamos a ver reflejada nuestra respiración. ¿Sí? Vamos a pasar lo que sigue. Este es antiguísimo, pero todavía en algunos hospitales todavía los vemos, los famosos BIR 1000, imparables esos BIR 1000, ¿no? Esos aparatos que, no, o sea, son de batalla, pero como no tienen una idea, aquí vamos a poder, en este tipo de aparatos, pues modificar nuestras curvas ventilatorias, tenemos una cuadrática, una descendente, ¿sí? Aquí vamos a ver nosotros nuestras alarmas. Aquí vamos a tener nuestra programación del paciente y este es lo que nos va a arrojar en nuestro paciente. Arriba de este aparato tiene un monitor, pero la verdad, nunca sirven.
Entonces, pues, ¿cómo vamos a ver las curvas? Aquí, pues, prácticamente no se ven las curvas y vamos a tener nada más lo que nos arroja digitalmente el ventilador. De hecho, en una escuela que estuve dando clases, tenían uno de estos, era uno de estos, lo conectábamos a un ventilador, perdón, a un compresor, sin, bueno, perdón, un compresor de grado médico, porque al principio lo conectaban a un compresor ordinario, pero esos compresores trabajan con aceite. Llegué a la escuela a empezar a dar clases con ellos y me dijo, no, aquí tenemos un ventilador. Yo iba a dar cuidados intensivos y, en niños de licenciatura. Me dice, no, aquí tenemos un ventilador, profe, pero no jala. Le digo, a ver, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si jala o no jala. Entonces lo prendo y el aparato prende totalmente. Nada más no prende el monitor, como todos, ¿verdad? Entonces no prende y digo, bueno, pero ¿qué le hará falta? Bueno, vamos a conectarlo a un compresor. Sí, de hecho una vez vino un médico y nos dio una clase y dijo, vamos a conectarlo a un compresor. Sacamos el compresor y cada vez que lo necesitan, pues utilizamos ese compresor. Pero estaba alarmando, o sea, no dejaba de alarmar el ventilador. Le digo, ok. Le digo, vamos a conectarlo. Sí, entonces traen el compresor y le digo, ay, canijo, le digo, mira, ¿sabes qué? Le digo, está en muy buenas condiciones todavía este aparato que es una reliquia prácticamente, pero está en muy buen estado como para que le estés metiendo ese tipo de aire. ¿Por qué, profe? Le digo, pues es que este compresor trabaja a base de aceite, entonces lo que va a pasar es de que le vas a estar metiendo aceite al ventilador. Va a llegar un momento en que se te va a echar a perder y ya no vas a conseguir piezas de este ventilador. Entonces está muy, muy bien, está muy funcional, así que yo creo que mejor cómprate este compresor de aire con grado médico. Y se compró el compresor y funcionaba muy bien. Entonces decía, sí, profe, pero es que sigue alarmando el ventilador. Le digo, sí, obviamente. ¿Por qué? Porque no tiene oxígeno. O sea, no podemos estarle trayendo un tanque de oxígeno, lo conectamos y ventilamos un paciente sin falla aquí. Le digo, pero este, el problema de es de que te está alarmando el sensor de oxígeno. O sea, no tiene oxígeno el ventilador, por eso alarma. Lo que podemos hacer es bajarlo al 21% y estarle apagando la alarma cada rato, pero podemos estar trabajando con él. Aquí en este ventilador, aquí de este lado superior izquierdo, se le calibra el PIP o el PEP, ¿no? Lo que conocemos por PEP, la presión positiva al final de la expiración. Se va moviendo la perilla, ¿sí? Cada inspiración tiene este manómetro, tiene una alza, ¿sí? Y luego cae cuando tiene una expiración y al lugar donde llega, ¿sí? O sea, al final de la expiración, donde se queda la aguja e inicia la siguiente ventilación, es el PIP que tiene el paciente, ¿sí? Y aquí es donde me gusta explicar esto. Denme chance, déjenme voy por una bolsa súper rápido, unos segundos, para ir por una bolsita. Entonces, tenemos esta bolsita, digamos que ese es el pulmón, ¿va? Entonces, para tener nosotros un PEP, una presión positiva al final de la expiración, hay que recordar que el pulmón tiene presión positiva adentro. Entonces, ¿hay presión negativa? Sí, en el espacio pleural hay una presión negativa que hace que los pulmones pues no se colapsen. Entonces, está el espacio pleural aquí, ¿no? Entonces, vamos a inflarlos y tenemos el espacio pleural aquí. Entonces, aquí se va a estar generando la presión negativa aquí adentro, pero la presión positiva está dentro del pulmón. Bien, entonces, al final de la expiración hay un pequeño volumen, una pequeña presión que se queda ahí para que no se colapse, ¿sí? Y que esos alvéolos no tengan esa presión negativa que ¡puf!, haga que se colapsen. Entonces, a mayor presión positiva al final de la expiración, se inspira y luego cuando se expira se queda esa presión ahí. Esa presión, a mayor presión, entonces hay más alvéolos que están funcionales. Entonces, si se fijan, esa es una presión que, digamos, no deja que se caiga la bolsa, que simple y sencillamente se quede ahí paradita. Entonces, a mayor PIB, pues mayor presión va a tener esta bolsa y a mayor presión va a ser mayor la presión que se va a estar generando en esos alvéolos y van a estar más abiertos esos alvéolos. Y vamos a ver los alveolitos como si fueran lucecitas de Navidad. Sí, a mí me gusta verlo así, como luces de Navidad. Imaginemos las lucecitas de los arbolitos y de todas lo que es la Navidad, ¿no? Y que todas las luces, que unas prenden, unas apagan, unas prenden, unas apagan. Entonces apagamos la luz
de toda la ciudad, de toda una ciudad, apaguemos la luz de toda una ciudad y imaginemos que todos esos son los alvéolos y vamos a verlo desde muy arriba, ¿no? Entonces, y vamos a dejar prendidas solamente las lucecitas de Navidad. Bien, entonces, las que se están prendiendo son las que están haciendo intercambio alveolo capilar y las que están apagaditas son las que en ese momento no están haciendo intercambio alveolo capilar. Entonces, están haciendo unas sí, unas no, unas sí, unas no, unas sí, unas no, pero todos está así como un hervidero de intercambios se está generando ahí. ¿Sí? Entonces, a mayor PEP, hay mayor luminosidad, digámoslo así, de esas luces. Están luces más prendidas. Y ahí llega un momento en que tienen PEPs muy elevados que ni siquiera dejan que esa luz se apague. Apenas empieza a apagarse cuando ya se empieza a prender otra vez, ¿sí? Las mantienen totalmente prendidas, ¿bien? Entonces, y los que están colapsaditos, los alveolitos que están colapsaditos, o sea, las lucecitas que están completamente apagadas y que no tienen energía para prenderse, que se empiecen a prender. Prácticamente, si lo vemos de una manera muy, muy, muy general y muy básica, así es, o sea, de eso, ese reclutamiento alveolar con el PEP, así se da. Así que es importante cuidar ese PEP, que tengamos un PEP fisiológico de 3 a 5, ¿sí? Para empezarlo, lo podemos empezar de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 como fisiológico, depende pues también de la edad del paciente, ¿sí? Y ya arriba de 8 ya estamos hablando que con ese paciente vamos a tener reclutamiento alveolar, ¿sí? Ojo, con los pacientes con los que vamos a tener reclutamiento alveolar, ¿sí? Hay que cuidar de no desconectar ese ventilador. Si nosotros desconectamos ese ventilador, vamos a perder esa presión que ya teníamos ganada ahí y hay que empezar de nuevo otra vez a reclutar esos alvéolos. Entonces, se disminuye bastante rápido el reclutamiento alveolar cuando nosotros desconectamos ese ventilador. Entonces, sí o sí, un paciente con síndrome de distrés respiratorio, sí o sí se tiene que tener un circuito cerrado totalmente, con aspiración de secreciones cerradas y no tener abierta la succión siempre. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener ahí esos cuidados con ese paciente, ¿no? Bien, entonces les digo, aquí tenemos para las modalidades en y aquí se ponen todos los parámetros. Se prenden el requerimiento que se necesite, se prende cuando nosotros ponemos una modalidad y cuando ponemos otra se apagan unos y se prenden los que se requieran. Pero aquí están todos los parámetros que vamos nosotros a modificar. Bien, aquí tenemos otro que es igual muy similar a la VEA, ¿sí? O sea, el VELA, el mentado VELA, ¿sí? Perdón, y al revés. Ahorita el que vimos fue la Bea, el Vela y este es una Bea, ¿sí? Entonces son prácticamente iguales estos dos ventiladores, nomás que uno es más grandote y otro es más chiquito, es lo que siempre decimos. Pero aquí tenemos una Bea, ¿no? Este es el Puritan Bennett 740, también una lavadora de hace bastantes años. Sí, es que también yo creo que ya para el museo. Todavía hay uno o dos ahí por el departamento de inhaloterapia, donde se utilizan en caso de que pues, no hay ventiladores porque se nos descompusieron uno o dos ventiladores. Lo que necesitamos son uno o dos ventiladores. Entonces, no, pues no tengo más que el robotito, pues traigas el robotito, ¿no? Todavía. Ese es el Puritan Bennett 740. Y ya tenemos uno un poquito más actual, que ese sí lo tenemos. También es el Puritan Bennett, el 840, el Nelcor Puritan Bennett 840. Entonces ya es touch y ya tiene muy, muy amable este ventilador, prácticamente, créanme, es muy amable con el manejo. También él ya trae su filtro integrado, no sé, un poquito más por abajo, pero trae su filtro antibacterial integrado, trae otro filtro de este lado también. Entonces, son filtros específicos nada más para el Puritan Bennett. Y este ventilador está muy bueno, nada más que si tiene ahí para calibrarse el ventilador o en ocasiones entra en falla. Y si la falla del ventilador es la carga de la batería, pues aquí ya está fallando la batería, el ventilador se para y ya no hace nada. O sea, nada de que, bueno, lo mantengo conectado. No. Si está pidiendo el test o le vamos a hacer un test al ventilador, metiéndonos al sistema del ventilador, bueno, lo apagamos, lo prendemos y cuando entra el segundo pitido, ¡pum!, picamos atrás y nos entramos al software del ventilador. Este,
hacemos el test de funcionamiento y cuando pase por el de la batería no jala, ya valió. Ni siquiera va a ciclar el ventilador, ¿sí? Pero cuando cicla, cicla y cicla bonito. O sea, sí me gusta mucho a mí manejar este ventilador en lo particular, ¿sí? Aquí este ventilador nos arroja aquí si la respiración es controlada, es asistida o es espontánea, ¿sí? Nos da las curvas, las 3 curvas. Estos son los parámetros que vamos a estar modificando en el ventilador, ¿sí? Y aquí otros, o un teclado en forma bueno, un teclado así como de piano, ¿no? Y aquí nos va a estar dando 2, 3 funciones. Por ejemplo, aquí está la de incrementar la maniobra para incrementar la FIO2, para subirla al 100% por aproximadamente 2 minutos. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Para callar las alarmas, ¿verdad? Estos son los botones que más utilizan, ¿verdad? En las áreas de la UCIP. Entonces, el ventilador alarma y está poniendo gorro y lo que vengo y hago es párate por 2 minutos. Y a los 2 minutos, cállate otra vez. Y a los 2 minutos, cállate otra vez. ¿Sí? Y en caso dado de que uno llegue a fijarse y llegue a corregir ese problema en el ventilador, en ocasiones no lo resetean y la alarma continúa hasta que no se le da reset a la alarma. Bien, entonces aquí también en este ventilador vamos a manejar las alarmas, en cualquier ventilador, vamos a manejar las alarmas chico. Las alarmas, no sé si está a una presión máxima de arriba de 30, 31 y está alarmando con presión máxima y ustedes llegan y ven el ventilador y no saben, o sea, no tienen idea de lo que está sonando en el ventilador y lo único que hacen es darle a las alarmas, aquí, ay, ¿dónde está el mouse? Aquí, a la configuración de alarmas y la barrita que les está encendiendo es ampliar nada más el complejo aceptable de las alarmas para que se calle. Ay, jóvenes, tampoco hagan eso porque sí se va a callar el ventilador, pero para el ventilador el paciente está bien porque para ti son aceptables esas presiones, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿bien? Para poder comprender un poquito lo que es el volumen tidal y el cálculo del volumen tidal, hay que ver también los volúmenes y las capacidades del pulmón. Entonces, el pulmón tiene un volumen residual, vamos a empezar de abajo para arriba, un volumen residual de aproximadamente 1200. Son 6 litros, 6 litros los que maneja esta tablita de capacidad total, aproximadamente 5900, 6 litros más o menos, pero esta es una tablita generalizada, ¿va? ¿Dónde vamos a calcular nuestro volumen con el peso predicho o el peso ideal? De acuerdo al peso predicho y de acuerdo al peso ideal, no el peso actual del paciente. El peso actual del paciente no nos dice que el pulmón esté grandote. Si es un paciente con obesidad, no quiere decir que su pulmón está grandote. La estatura es la que nos puede hablar del tamaño del pulmón, la estatura del paciente. Por eso necesitamos nosotros tener la talla en centímetros o en metros para nosotros poder calcular o ya sea el peso ideal o el peso predicho. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? El volumen residual, les digo, el volumen residual es un volumen que nunca sale del cuerpo, ¿sí? Es el volumen que siempre vamos a tener ahí en el cuerpo. Bien, entonces, el volumen de reserva expiratoria es todo el aire que podemos sacar nosotros. Cuando hacemos un esfuerzo, llegamos hasta acá. Si hacemos un esfuerzo expiratorio, llegamos hasta este punto, porque el volumen residual nunca va a salir. Bien, el esfuerzo que hacemos nosotros inspiratorio a la mayor cantidad de aire que podemos nosotros captar es hasta acá. Y el volumen tidal, el volumen corriente o el volumen prácticamente con el que vivimos sin ningún esfuerzo es este que está aquí. Y es aproximadamente de 500. Si ustedes le hablan a inhaloterapia y les va a nada más echar a funcionar el ventilador, nada más a colocarle lo que es el espacio muerto, o sea, lo que es el circuito, lo arma, le hace su test, pasa el test. Ellos siempre lo van a llegar y lo van a programar para estar ciclando con 500. ¿Sí? Ellos siempre le van a poner 500. Eso no quiere decir que ellos ya nos dejaron el ventilador listo para que ya el personal de salud lo conecte al paciente cuando ingrese a la sala. No,
Ellos nos lo dejan ahí en 500 para que esté ciclando y estarlo checando que esté ciclando el ventilador, que esté en buen funcionamiento, ¿sí? Y con su balón de prueba. Y aparte, nosotros tenemos que hacer los cambios de acuerdo a los datos que nos arrojan previamente del ingreso en la sala. Sí, entonces les digo, a nosotros nos mandan una papeleta donde trae los datos del paciente y donde trae los datos también para poder calcular la ventilación mecánica. Ya nos trae los pesos y todo ese hecho. Bien, entonces ya sacamos nuestros volúmenes tidales. Sí, entonces aquí, viendo la capacidad respiratoria, ¿sí? La capacidad residual, vamos a ver que ya estamos juntando lo que es el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. El volumen corriente, ¿sí? Y el volumen de reserva inspiratorio son la capacidad inspiratoria. La capacidad vital, que es con lo que vivimos, es tanto la inspiratoria como el corriente y la expiratoria. Y la capacidad total es completamente todo. Bien, ya comprendiendo eso, entonces vamos a pasar a los modos ventilatorios de la ventilación mecánica. Y estos pueden ser modos o mandatarios totalmente, que de hecho ya no se usan, o asisto controlados. Bien, entonces hay el CMB, que es la ventilación mecánica controlada, esta ya no se usa, chicos. Este era totalmente controlado por el ventilador. Aquí, si el paciente tenía algún tipo de esfuerzo, no, el ventilador no lo dejaba absolutamente nada, ni siquiera dar ni un asistido, ni mucho menos, pues, un espontáneo, ¿no? Él no permitía que uno metiera ninguna ventilación. El paciente proporcionaba todas las ventilaciones y a como nosotros se las programábamos. Bien. El asistido controlado es el que se usa actualmente en todos los casos. Siempre de inicio vamos a iniciar con asisto controlado. Esto puede ser por volumen o por presión. Si lo manejamos asisto controlado por volumen, quiere decir que el ventilador vamos a capturar nosotros un volumen específico que le estamos indicando y el paciente va a meter la presión necesaria para llegar a ese volumen, ¿sí? Y si nosotros le programamos lo que es la presión, el paciente va a meter el volumen necesario para llegar a la presión que nosotros le estamos sugiriendo. Si tenemos una presión soporte, quiere decir que esa presión es la mínima que va a tener que introducir ese paciente. Bien, entonces el paciente es capaz de disparar una respiración mandataria, hacer un esfuerzo inspiratorio, ¿sí? Y aquí nos va a permitir también que si el paciente genera un esfuerzo, va a entrar el ventilador a asistirlo. Y si el paciente hace una ventilación totalmente hecha por él, no la va a marcar el ventilador como espontánea, ¿sí? O sea, el paciente tiene sus propias ventilaciones, ¿sí? Él puede estar generando desde la inspiración hasta la expiración el esfuerzo para dar sus propias respiraciones, ¿sí? Y si es asistido, nada más lo asiste. A lo mejor nada más el paciente venció esa resistencia y entró el ventilador, pero no completa el esfuerzo del paciente a completar, valga la redundancia, esa ventilación. Entonces el ventilador la va a dar por él. Ya venciste la resistencia, yo te ayudo a que des bien esa ventilación. Bien, entonces esta ventilación sí nos ayuda bastante. De hecho, con ayuda del trigger, el gatillo o el disparo, nosotros podemos darnos cuenta si esa sedación está bajando o está despertando ese paciente. ¿Por qué? Porque entre más baje esa sedación, más respuesta va a tener ese paciente y va a estar generando más ventilaciones asistidas. Bien, el IMB, pues el SIMB o el IMB es una sincronizada intermitente. Bien, entonces esta prácticamente ya no la usan. Muchos pediatras todavía la usan porque digamos que es entre el CPAP y el asisto controlado. ¿Sí? Está entre esas dos y es raramente utilizada. ¿Sí? Normalmente nos vamos del asisto controlado a lo que es el CPAP invasivo, ¿verdad? Y el CPAP invasivo, esta modalidad nos permite que el paciente dé todas las respiraciones. Da cuenta que yo programo al paciente y le doy play. Y el ventilador está sin ningún esfuerzo. El paciente es el que realiza
todas las respiraciones y se va reflejando en las curvas, ¿sí? Si el paciente tiene un periodo de apnea, ¿sí? Va a entrar el ventilador, pero a soportar o digamos a hiperventilar al paciente y va a sonar una alarma. La alarma que nos va a sonar es urgente y es una alarma que nos va a generar, que nos va a indicar apnea. Esto quiere decir que el paciente tuvo su lapso de apnea y como veía el ventilador que no respiraba el paciente, entra el ventilador al rescate y lo que hace es hiperventilar, 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 hiperventilar. Entonces, si hace continuamente periodos de apnea al paciente, lo más indicado es volverlo a regresar a sisto controlado porque seguramente ese paciente ya se fatigó, ¿no? Entonces hay que irlo progresando pues poco a poco al paciente. Cuando vemos que ya tiene un lapso ya considerable o agradable para poder extubar ese paciente, empezamos a realizar las pruebas necesarias para ver si el paciente ya es candidato a un protocolo de Winning. Bien. Entonces, estos son los parámetros que vamos a utilizar en los pacientes pediátricos. Ahorita sí, ya adelante les enseño y les comento los parámetros en el paciente adulto, así para que no haya falla con los pacientes siempre, ¿sí? Pero aquí vamos a tener los del paciente pediátrico, de acuerdo a los pesos y todo ese hecho. Bien, entonces, vamos a ver primero la programación del FIO2. El FIO2, pues, es prácticamente la fracción inspiratoria de oxígeno, lo que nosotros estamos proporcionándole al paciente, es lo que nosotros le proporcionamos al paciente de oxígeno y va a estar del 21 al 80%. ¿Por qué no al 100%, jóvenes? Porque no hay necesidad de llevarlo al 100%, a menos de que sea pues muy obligado o muy necesario en el paciente. Pero en la mayoría de los casos, les comento, vamos nosotros a tener a un paciente, cualquier tipo, o sea, nada más es conectar el ventilador para que podamos ventilarlo sin ningún problema. Ya después vemos qué parámetros le vamos a ir modificando de acuerdo a la gasometría, de acuerdo a la patología del paciente, si hay síndrome de distrés respiratorio, no hay síndrome de distrés respiratorio, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que siempre lo inicien en 60. Iniciamos ese FIO2 en 60, ¿sí? Aquí tengo un mensajito. Todo. Ok, ahorita si quiere vemos lo de la pregunta. Doctor, bien, entonces tenemos, les digo, el FIO2 lo empiezo yo en 60, siempre 60, 65 es con lo que yo programo antes de que llegue mi paciente. Y ya posteriormente lo voy reduciendo cada 15 minutos de 5 en 5 o de 10 en 10 hasta llegar a 35, 40, ¿sí? Y ya ahí en 35 lo dejo al paciente. Ya no le bajo más ni le subo más. Lo llevo a 35, que será una meta, ¿no? Para poderlo cubrir eso. Entonces, el volumen tidal, ¿sí? Para tener un volumen tidal, de hecho, déjeme ver si aquí está la fórmula ¿dónde la dejé esa formulita? No. Bueno, no la puse, pero vamos a verla. El peso ideal lo vamos a sacar con talla en metros al cuadrado, ¿sí? Y el resultado lo vamos a multiplicar por 21.5 en mujeres y 23 en hombres. Bien, entonces así de fácil. Vamos a ver, talla en metros al cuadrado, ¿sí? Por 21.5 en mujeres o 23 en hombres. Bien, entonces ahí vamos a obtener nosotros lo que es el peso ideal en el paciente. ¿Sí? Y para los pacientes pediátricos con síndrome de distrés respiratorio, ¿sí? Lo vamos a iniciar a 6 mililitros por kilogramo de peso, ¿sí? Y pacientes sin síndrome de distrés respiratorio de 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso. O sea, quiere decir que el peso ideal lo vamos a multiplicar por 4 cuando no tenga síndrome de distrés respiratorio como medida protectora, empezamos con el mínimo, o por 6 cuando tienes síndrome de distrés respiratorio. Bien, entonces así es como lo vamos a hacer. En pacientes que ya casi son adultos, ¿podemos utilizar peso predicho? Sí.
¿Cómo vamos a sacar el peso predicho? Aquí soy la talla en centímetros, ¿sí? La talla en centímetros, o sea que si yo mido, por ejemplo, 1,75, va a ser 175. Bueno, a esa talla, digamos 175 va a ser menos 152,4, ¿sí? A ese resultado lo multiplicamos por 0,91, ¿sí? Y a ese resultado que acabamos de multiplicar, le sumamos 45,5 si es mujer y 50 si es hombre. El peso predicho no se puede utilizar en un paciente que mida menos de 152 centímetros o de 1,52 centímetros, porque ya nos saldría la fórmula, ¿va? Entonces, el peso predicho se va a utilizar en pacientes con síndrome de distrés respiratorio, que sean, digamos, adultos o niños muy grandotes, ¿va? Lo podemos utilizar. Y recuerden eso, si miden menos de 152,4, no se puede utilizar el peso predicho. Bien, salen muy similares, de hecho, muy similares, por eso, pues, como medida protectora, ¿va? El PEP de 5 a 8 centímetros va a ser el ideal. De hecho, lo podemos manejar de 3 todavía. Hay muchos que dicen, no, es que a mí me gusta manejarlo en 3, a mí me gusta manejarlo en 4. Bien, también se puede manejar así como inicial en pacientes pediátricos. Si es un paciente lactante, lo podemos iniciar en 4 sin ningún problema. Que de hecho yo lo pongo siempre en 4 cuando es un paciente lactante, ¿no? Ya sea un paciente de neonato, lactante menor, lactante mayor, siempre lo pongo en 4. Ya cuando es un preescolar, un escolar, un preescolar, ya lo pongo en 5 y hasta en un adulto lo pongo en 5 sin ningún problema. Sí, la frecuencia respiratoria de 0 a 6 meses, pues de 30 a 40 respiraciones por minuto, de 6 a 24 meses, de 25 a 30 respiraciones por minuto, de 2 a 5 años, de 20 a 25 respiraciones por minuto, de 5 a 10 años, de 15 a 20 respiraciones por minuto, mayor de 10 años a 15 respiraciones por minuto. ¿Sí? Entonces, aquí este sería por presión y el manejo por volumen sería de 0 a 6, de 20 a 30, prácticamente yo creo que el mismo, ¿no? O sea, vamos a irnos a igual. La relación IE va a ser de 1 de 2 a 1 de 3 como máximo. Bien, yo normalmente la programo a 1 de 2 punto y cacho, a 1 de 2,1, de 2,2, de 2,5, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito tener? Una relación IE. ¿Cómo se va a dar esa relación IE o cómo voy a programar esa relación IE? ¿No? Esa relación me la va a arrojar el ventilador, ¿sí? Esa me la va a arrojar el ventilador y esa relación IE la voy a modificar yo de acuerdo a la presión inspiratoria o al tiempo inspiratorio, más bien el tiempo inspiratorio, aquí dice PI, pero no es tiempo inspiratorio, ¿sí? El tiempo inspiratorio, el flujo y el volumen y la frecuencia, ¿sí? Entonces, ahí esos me van a estar manejando lo que yo necesito tener en mi relación IE. Bien, entonces, la presión inspiratoria de 5 a 15 centímetros de agua por presión, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Dentro de ese rango, la necesaria para yo poder obtener mi volumen tidal. O sea, yo necesito ventilar a este paciente con presión, ¿ya? Entonces no voy a calcular un volumen, voy a calcular una presión inspiratoria. Bien, si yo voy a calcular mi presión inspiratoria, lo que voy a hacer es sacar mi volumen tidal de acuerdo al peso ideal de mi paciente pediátrico, y saco ahí, pues, mi peso tidal multiplicado por 5, por 4, digamos, o por 6, vamos a darle una mínima, ¿no? Una media. Vámonos por 6. Entonces ya salió mi volumen tidal en 200. Bueno, pues yo lo puedo llevar a 5, a mi paciente, lo puedo poner digamos, en 8, lo puedo iniciar. Y cuando llegue mi paciente y lo conecto, entonces empiezo a modificar ese peso, esa presión inspiratoria hasta alcanzar esos, digamos, no sé, 150, 200 mililitros, que me salió el volumen tidal. Bien, cuando yo llegué a esa meta teniendo completamente sedado a mi paciente y alcanzando esa meta, entonces esa es la presión inspiratoria que yo voy a manejar a mi paciente. Bien, el disparo, trigger, gatillo. Este puede ser en centímetros de agua o puede ser también en milímetros de mercurio. Entonces, vamos a verlo normalmente en centímetros de agua y va a ser de 0,5 a 2 centímetros de agua, ¿sí?
Entonces, por volumen lo vamos a ver de 1 a 3 litros, ¿sí? Entonces, si el es calculado por centímetros de agua, lo vamos a ver 0.5 a 2. Bien, a mí me gusta iniciarlo siempre con 1.5. ¿Por qué? Porque está un poco lábil, ¿sí? Para sí, cualquier esfuerzo, por más pequeño que llegue a ser el paciente, el ventilador va a aventar una asistida. Y cuando yo vaya y vea que el paciente tiene asistidas o que tiene espontánea, entonces mi paciente no está sedado totalmente. Bien, si yo quiero alcanzar una buena sedación o un buen nivel de sedación, entonces yo sí no mantengo tan altos esos niveles de disparo, de trigger, lo dejo en 1 o 1.5. Si lo bajo a menos de 1, con cualquier movimiento del circuito, el ventilador piensa que el paciente hizo un esfuerzo e ingresa una inspiración. Así que pues va a estar, digamos que hiperventilando mi paciente, ¿bien? Hay unos ventiladores, creo que el AVEA y el Vela los maneja por litros, entonces ahí sería de 1 a 3 litros, ¿verdad? Por minuto. Bien, y eso manejándolo por volumen. Ahora, el tiempo inspiratorio, que lo maneja aquí como tiempo inspiratorio, ¿sí? En la presión, pues no aplica, no lo va a pedir, pero acá en el volumen va a ser de 0.3 segundos si se requiere monitorizar la presión meseta o la necesaria para llevar a una relación IE 1 de 2, 1 de 3. Entonces, ese tiempo inspiratorio yo lo voy a ir modificando de acuerdo a la obtención que yo tengo de una relación IE. La relación IE me la va a arrojar en la parte digital el ventilador, y ahí hasta llegar a esa relación IE de 1 de 2, 1 de 3 como máxima, yo dejo ahí ese tiempo inspiratorio. El flujo, la misma manera. Al inicio, yo siempre lo programo en 30 cuando estamos hablando de un paciente pediátrico, 25-30, y un paciente adulto lo programo yo en 35 o 40, ¿sí? Entonces, o un niño grande lo programo entre 35 y 40, ¿sí? Entonces ahí lo manejo, pues, digamos que apropiado como para poder llegar y conectarlo inmediatamente. La presión meseta, ¿sí? Pues que son mis metas, estos últimos 3 puntos son mis metas para la ventilación mecánica, y yo voy a necesitar una presión meseta que sea menor de 27 centímetros de agua, tanto en presión como en volumen, una presión máxima o una presión pico que esté por debajo de 35. Yo no puedo tener un paciente con arriba de 30, prácticamente arriba de 30, yo ya voy a estar ahí viendo que ese paciente no está dentro de mis metas, y un drive pressure menor de 10 centímetros de agua, ¿sí? Estamos tanto en volumen como en presión, ¿sí? Entonces aquí tenemos las curvas del ventilador. ¿Qué nos va a arrojar esa curva? Tenemos una curva de presión. Entonces aquí vemos la parte, una asistida que está en amarillo y una controlada totalmente por el ventilador que está en rojo. Pues, se fijan, son similares, son iguales. Entonces la asistida, el ventilador no va a dejar que el paciente haga lo que él quiera, nada más vence esta resistencia. Esta resistencia es el trigger, el gatillo, el disparo, ¿sí? Esta resistencia es la que debe de vencer el paciente. Entonces hacia abajo tiene que ser de -5 a 2. Entonces, ¿para qué? Para que cuando este paciente venza esa resistencia, entre el ventilador y asista a la ventilación, ¿sí? Aquí esta es controlada totalmente con el ventilador. El paciente no hizo ni un solo esfuerzo, por eso no la tiene. Simple y sencillamente, el ventilador, por el tiempo de programación, ¿sí? De una respiración a otra, da inicio a su ciclo para llegar a su meta, que es las determinadas respiraciones que uno le está programando al ventilador. Bien. Aquí, ¿se acuerdan que les dije que tenía que tener una línea imaginaria donde tenía que estar ahí, digamos, una reglita que podamos poner nosotros para ver que esté completamente alineado y sincronizado? Aquí tenemos curvas de flujo, curvas de presión, curva de flujo y curva de volumen, ¿sí? Y estas son las 3 curvas que vamos a ver siempre arrojadas en el ventilador. Aquí tenemos una presión y luego tenemos un plateo, una presión meseta, y luego ya vemos la expiración, ¿sí? Y aquí tenemos una expiración en una forma cuadrática y la expiración y aquí se ve sobre esta línea siempre se debe ver negativa, ¿sí? Por debajo de la línea. Y el volumen es los mililitros que van entrando, el tiempo que se queda, ¿sí? Y luego
el inicio de la expiración y hasta el término de la expiración. ¿Sí? Y aquí la vemos tanto en la programación por volumen, así como también con la programación por presión. Bien. Entonces, para dar un protocolo de Winning o un retiro de la ventilación mecánica, entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta? ¿Qué criterios podemos tomar en cuenta como para el inicio del Winning? ¿Sí? Uno, la resolución del problema que se originó para el manejo de la vía aérea. O sea, ¿qué problema fue el que pasó? Y ya lo resolvimos. Si ya está resuelto el problema, ya está resuelto la enfermedad, es un indicativo que podemos nosotros decir, vamos a iniciar con el protocolo de Winning. Estado neurológico del paciente. ¿Cómo está el paciente neurológicamente? Es mayor a 8, pues, por encima de 9, de 10 la escala de Glasgow. O sea, sí tenemos una escala de Glasgow bien, ¿sí? Entonces, si ya no tenemos relajantes musculares, o sea, en el paciente ya se le retiraron los relajantes musculares y tiene buena respuesta el paciente, digamos, ya también se le terminó la sedación, ya no se le estuvo poniendo sedación y ya está emergiendo el paciente y tiene buen estado de conciencia, digamos, porque bueno, esto lo podemos ver en un paciente un poquito más grande, ¿no? En un paciente pediátrico, pues nada más vamos a ver la inquietud, lo reactivo que está el paciente, ¿no? Entonces, los mecanismos de protección de la vía aérea activos, como reflejo tusígeno, el nauseoso o la deglución, ¿sí? Si el paciente está moviendo, haciendo muecas con la boca, está intentando tragar saliva, intentando escupir el tubo, entonces ahí estamos hablando que tenemos, pues, buenos reflejos, ¿no? Ausencia del edema, ¿sí? Y esto es de la vía aérea superior, o sea que no tengamos edema. Para esto pues también se realizan algunas pruebitas de extubación con el ventilador, ¿sí? La sedación ausente, ¿sí? O sea que ya como les decía ahorita, que ya no tengamos sedación. Y el sostén cefálico y de los hombros, ¿no? O sea que tengamos buen sostén ahí, que el paciente pueda levantar bien sus hombritos, que se pueda mover, ¿no? ¿Sí? Tenemos como tres el estado respiratorio. Obviamente vamos a tener una gasometría pues, adecuada, una presión parcial que versus por la FIO2 de 150, mayores a 150 o 200, una saturación de oxígeno de 92% con un FIO2 menor del 50%, y luego que tengamos un PEP menor a 5 centímetros de agua, o sea, que tengamos programado ese PEP o que tengamos un PEP arrojado en el ventilador también nos arroja un PEP, ¿sí? Y que tengamos ese PEP por debajo de 5 centímetros de agua, acorde a lo que tengamos programado. Una presión parcial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio en ausencia de cardiopatía congénita cianótica, una presión de CO2 menor de 50 milímetros de mercurio con un pH de 7.31, ¿sí? En el estado hemodinámico, pues que tengamos una estabilidad hemodinámica definida como ausencia de hipertensión, de hipotensión clínicamente significativa, que el paciente tenga una buena frecuencia cardíaca, que tenga un buen balance hídrico, que esté adecuado, que los electrolitos estén en buen estado, que estén en sus parámetros normales, ¿sí? Que no tengamos el apoyo de aminas, que no tengamos norepinefrinas, que no tengamos quedopas, quedobutas, que ningún tipo de aminas, ¿sí? Que el paciente tenga una buena hemoglobina, porque recordemos que pues, la hemoglobina es el transporte del oxígeno y que esté por arriba de 8 gramos por decilitro, ¿sí? Que tengamos una ausencia de otras complicaciones como temperatura menor a 38 grados centígrados, una ausencia de desequilibrio electrolítico y ácido base significativo, ¿sí? O una ausencia de signos de sepsis, ¿bien? Entonces, si no tenemos ningún síntoma, ningún signo de infección, y toda la hemodinamia está bien, el estado respiratorio del paciente está bien, todo esto es indicativo de que yo ya puedo iniciar con mi protocolo de Winning, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí en el paciente adulto, como les he dicho, mire, si las tenía, no es que no me acordaba, no las veía. Bueno, aquí en el paciente adulto, como les decía, les voy a dar también los parámetros, así que podemos programar rápido para que ese ventilador esté en buen estado y poder conectar a nuestro paciente. Ya los cambios se van haciendo después conforme a la modificación de acuerdo a la patología del paciente o el estado del paciente hemodinámico, ¿no? Entonces, los parámetros respiratorios dentro de la ventilación, el volumen corriente, ¿cómo lo sacamos? Volvemos a repetir y aquí lo tenemos en la tablita, si se acuerdan, es
talla en metros. Acuérdense que el peso ideal es talla en metros y el peso predicho es talla en centímetros. Bien. Entonces, por ejemplo, yo de 1.75 va a ser 1.75 por 1.75 por 23. ¿Sí? En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres sería por 21.5. ¿Sí? Pero es en talla de metros al cuadrado, por 23 en hombres y por 21.5 en mujeres, perdón. La fórmula de peso predicho para pacientes con síndrome de distrés respiratorio, como les decía, talla pero en centímetros. O sea, los míos, 1.75, que serían 175 menos 152.4, el resultado por 0.91, y a eso le agregamos 50 cuando sea hombre y 45 si es mujer. 45.5, 45 si es mujer. Bien, entonces acá vamos a tener volumen corriente, ya teniendo el peso ideal o el peso predicho del paciente, lo multiplicamos por 6 o por 8. Normalmente yo lo multiplico por 6, ¿sí? Entonces multiplicamos por 6 y lo que nos sale sería nuestro volumen tidal. Más o menos creo que me sale como 1380, 3 y cacho, ¿sí? Entonces, la frecuencia respiratoria, esta va a oscilar entre 8 a 15 ciclos por minuto. Dijéramos, pero ¿por qué tan baja la frecuencia respiratoria? Bueno, pues es que estamos con un paciente en un estado hemodinámico, o sea, en un estado no dinámico, lo tenemos hipodinámico al paciente, no hay movimiento en el paciente, está en estado de reposo, digamos, ¿sí? Entonces, un PEP con una presión positiva al final de la expiración, sus valores normales los vamos a manejar entre 5 y 8 como fisiológicos. Como les comentaba, yo lo manejo en 5 cuando son escolares, preescolares, cuando son pacientes casi adultos o los pacientes adultos, me voy a 5 y pues me voy a 4 cuando son pacientes pequeños, o sea, lactantes, ¿sí? Ya, ¿me puedo ir a 3? Sí, me puedo ir a 3 en pacientes chiquititos, ¿no? Parámetros del respirador, la oxigenación, van a ser la fracción inspiratoria de oxígeno, el FIO2 entre 45 y 60, les digo, yo siempre inicio en 65, el tiempo inspiratorio de 0.5 a 2.0, pero ahí el necesario, ¿para qué? Para obtener una relación IE 1 de 2, 1 de 3. Recuerden que siempre que vamos a querer calcular esa relación IE que se está arrojando con el paciente, por ejemplo, el Drager, al momento de nosotros picar el parámetro del tiempo inspiratorio, nos aparece una relación IE programable a un lado. Le vamos modificando y esa relación IE me la va arrojando. Si el paciente está completamente sedado, esa es la relación IE que me va a arrojar el paciente. Pero en ocasiones el paciente está despierto, ¿sí? Y esa relación IE se va a ir modificando, no es, digamos, la programable, ¿verdad? Entonces, pero en realidad eso es lo que nos arroja el paciente de acuerdo a la dinámica que tiene respiratoria el paciente. Entonces, por eso vamos a ir modificando ahí nuestro tiempo inspiratorio de acuerdo a la relación IE como meta. El mecanismo pulmonar, pues vamos a tener la relación IE, como les digo, 1 de 2, 1 de 3. El flujo inspiratorio de 40 a 60 litros por minuto, o sea, lo vamos a manejar entre 40 y 60. Les digo, en lo particular, yo lo manejo 35, 40, pero nos podemos ir hasta 60. En ocasiones, por ejemplo, el Bennett 840, le pones el peso del paciente, hay compañeros que lo que hacen es, ¿cuánto pesa el paciente? No, pues que 60, no digo, 85 kilos, y le ponen el peso. Cuando apagan y prenden el ventilador pide el software del ventilador, pide el ingreso del peso del paciente. Entonces, de acuerdo a ese peso, él inmediatamente hace los parámetros que supone él necesita el paciente, parámetros que él ya trae guardados por default en su software. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que nosotros podemos calcular ahí y en ocasiones nos arroja un flujo de hasta 75. Lo he visto en 80 en ocasiones el flujo. Y por ejemplo, cuando me mandan a la unidad de cuidados intensivos coronaria, tenemos pacientes posoperados de revascularización y en ocasiones un flujo de 80, 75. Entonces, el flujo, pues es la velocidad con la que entra el aire al pulmón, ¿sí? Y si tenemos ahí a un lado del corazón, tenemos los pulmones, pues se da cuenta que el flujo va a entrar de golpe, de golpe. Y da la casualidad que siempre que se están manejando esos flujos altos, entonces ese paciente sangra más, ¿sí? Termina sangrando más. Y lo que se debe cuidar en esos pacientes, pues, es de que no sangre, o sea, es más bien de que sangre lo necesario, ¿no? Para que pueda,
para que no genere un obstructivo, un problema obstructivo, que no tenga un taponamiento cardíaco y que también pues llegue a cicatrizar, ¿no? Esa herida que se le generó. Entonces, la sensibilidad, trigger, gatillo o disparo, sus valores fisiológicos son de 2.0. Como les digo, yo lo manejo a 1.5 cuando necesito tener a mi paciente bien sedado, pues 1 póngale, puedo manejar a 1, pero ya menos de 1, cualquier movimiento del brusco del espacio muerto, del circuito, va a generar una respiración. Si lo llevo a 0.5, cada vez que se mueva hasta con el mismo movimiento de la respiración del paciente, llega a pensar el ventilador que está, bueno, se rompen las resistencias que tiene el ventilador y asiste. Muchas de las veces que tenemos humidificación por cascada, ¿sí? Que tenemos una humidificación por cascada, en el circuito del espacio de la vía inspiratoria se acumula agua. Ese espacio muerto debe traer sus trampas para la recolección de esas pérdidas insensibles que está teniendo el paciente. En ocasiones no cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos dan circuitos que son para anestesiología, o sea, que son los que utilizan anestesio porque están sin existencia los de ventilación mecánica. Los conectamos y los ponemos para la ventilación, pero esos circuitos no tienen para las pérdidas insensibles y donde cuelga ahí el circuito, ahí se acumulan las secreciones, ¿sí? Se van acumulando las secreciones y cada vez que hay una inspiración genera cierta vibración en esa agua. Esta parte de que va a alarmar el ventilador, ese movimiento que genera el agua, en ocasiones con la sensibilidad baja, sí nos llega a generar un disparo extra en el paciente. Son pequeños detalles que al paso de mi vida laboral, pues los he visto y los he visto en presencia, ¿no? En primera plana, ¿no? Así como rápido y para mí. ¿Sí? Los límites de las alarmas obviamente deben de ser con un rango del 10% por encima y un rango por el 10% por debajo de cada uno de los parámetros programables, chicos, ¿sí? Entonces, siempre que vayamos a programar un paciente, vamos a programarle también las alarmas. Sacamos el 10% de cada una de ellas y lo ponemos tanto hacia arriba como hacia abajo. Si sobrepasa el ventilador más de ese 10%, nos va a dar una alarma preventiva y si ya es excesivo nos va a dar una alarma urgente, ¿no? Entonces, estos son así en una ventilación mecánica, para el manejo del paciente con ventilación mecánica inmediatamente principal, o sea, ideal para iniciar esa ventilación mecánica, adecuada, lo que nosotros normalmente usamos ahí en el hospital, en la clínica. Y pues creo que, bueno, más bien espero que les haya servido bastante, aclarado algunas dudas de algunos que tengan manejo continuamente con pacientes con ventilación mecánica. No dudo que algunos de ustedes médicos sean todavía más expertos que uno en el tema, ¿verdad? Pero eso es bueno, ¿no? Si hay algo que enriquecer, si hay algo proporcionar a la clase con toda confianza, sí, con toda confianza, y yo creo que te doy por terminado pues el tema. Platiquen un poco, son muy serios todos. Vamos a compartir, ¿sí? ¿Todo bien pues? ¿Todo bien? ¿Nadie quiere hablar? ¿Nadie quiere decir algo? ¿Nadie quiere comentar nada? Sí, vi ahí que tienen todavía temas de ventilación mecánica. Yo creo que esto sí les va a servir para poder ver con más claridad los otros temas. Ya viendo la parte fisiológica ahorita, o sea, lo ideal de la ventilación es inicial así. A mí siempre, cuando veo algo patológico, ya se me hace muchísimo más fácil de poderlo digerir, ¿no? Entonces, como les digo, pues vamos, hay unas tarjetas, las tarjetas donde saqué la información son las tarjetas de Avento. Se las voy a pasar al colega, nuestro licenciado, para que él las haga llegar hacia ustedes, sí, que se las haga llegar ahí al grupo. Ahorita en un ratito que tenga una chancita, bajo las tarjetas tanto del pediátrico como del adulto. A mí me gustan mucho estas tarjetas y siempre las traigo a la mano, o sea, tengo un cuadernillo donde traigo esas tarjetas. Algo se me olvida y me auxilian muchísimo.
ahí trae también los valores, las de adulto traen los valores gasométricos, traen más información todavía, ¿va? Entonces no nada más traen lo que ahorita les acabo de dar de información, todavía trae la información un poco más extensa y y sí, pues adelante, yo les paso esas tarjetitas ahorita y para que puedan tener algo de material ahí como para poder decir, ya me va a llegar un paciente, vamos a programar el ventilador y vamos a tener todo acorde para que cuando llegue el paciente, lo único que tenga que hacer es pasarlo a mi cama, monitorizarlo y conectarlo al ventilador y darle play a todo. Y pum, ya nada más me dedico a sacar las muestras del laboratorio de inicio y esperar las indicaciones del médico. O sea, en mi parte como enfermería, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, al menos aquí en la unidad de cuidados intensivos de Torreón, Coahuila. Eso es lo que hace el enfermero intensivista siempre que llega un paciente. Sí, nosotros conectamos el ventilador, nosotros programamos el ventilador, nosotros iniciamos la ventilación en el paciente, nosotros iniciamos con todas las infusiones del paciente, calibramos todo lo que es pues monitorización, tomamos las muestras, tomamos los electrocardiogramas, ya ahorita ya algunos, empezamos a tomar algunos, vainas del nervio óptico para poder tener al menos una noción, aunque no muy exacta, una noción, de las presiones intracraneales cuando tenemos pacientes con traumatismos craneoencefálicos para saber cuánto es lo que debemos de traer de presión, de presión de perfusión cerebral y hasta cuánto vamos a mantener esa PAM. Esas pequeñas cositas sí, me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque al menos allá, pero aquí en México, apenas están empezando a ver, es muy difícil poderlo integrar a los compañeros de enfermería, de que acepten, de que querramos tener más responsabilidades con el paciente, estar más apegados al tratamiento médico, tener más conciencia de la evolución del paciente durante la enfermedad y estar haciendo una sinergia más firme con lo que es el área médica, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Es un honor haber estado con ustedes dándoles una clase. Es algo muy significativo para mi crecimiento académico. Seguimos avanzando y yo creo que vamos a seguir avanzando